Esto es Comunicación 5.0. Ante el tsunami desinformativo, razón abierta y sentido crítico en la comunicación. En esta nueva emisión de Comunicación 5.0 tenemos el placer de presentarles a Carmen Larios. Es fundadora y directora ejecutiva de LAR Media Consulting, compañía que ofrece soluciones de generación de contenido, marketing y ecosistema digital. Es graduada de la carrera de comunicación por la Universidad Anáhuac. Comenzó su carrera en Televisión Azteca, desarrollándose como gerente de adquisiciones y desarrollo de producción. Cuenta con estudios de posgrado de comunicación y paz en la European Peace University de Austria. Encabezó durante 10 años de estrategia de contenidos de National Geographic Channels, responsable de programación de las marcas Nat Geo, Nat Geo Wild y Nat Geo Kids, llevando al equipo a recibir 5 nominaciones y un Emmy internacional. Fue vicepresidente senior de contenidos y marketing, responsable del contenido de las marcas A&E y Lifetime en sus diferentes plataformas. Asimismo, fue parte gerencial de Discovery Networks Latinoamérica, con actividades relacionadas a programación, adquisición y producción para dichos canales. Su pasatiempo favorito es la lectura y es voluntaria de la asociación Nuestros Pequeños Hermanos en el programa de empoderamiento femenino de jóvenes. Es mentora activa de la Worldwide Audiovisual Women's Association, donde recibió el galardón de Mujer del Año en 2023. Sin duda alguna, una gran inspiración presente en Comunicación 5.0. Hola, estamos en Radio Anáhuac 1670 AM en Comunicación 5.0 y hoy con una invitadaza especial, Carmen Larios, bienvenida. Muchísimas gracias, Josu, un placer estar aquí. Qué padre, porque además acabas de ser reconocida con la medalla del Premio Anáhuac de la facultad. Y eso, pues pocos podemos decir que nos hemos tenido esa fortuna. Muchas gracias, muy honrada y muy, muy agradecida. No, hombre. Oye, a ver, Carmen, me gusta empezar para que nos platiques, ¿no? Que nuestros invitados nos platiquen por qué están haciendo comunicación y empezar desde la infancia. Si fue algo que medio se te fue moviendo o fue un accidente que algunos han dicho que pues de pronto de la nada se vieron haciendo comunicación. En tu caso, ¿cómo es, Carmen? Bueno, es una anécdota medio simpática porque yo sabía cuando estaba en la prepa, un poco más adelante, a mí me encantaba la historia, me encantaba todo lo que era pues contar historias, pero a la vez todo el tema de antropología. Okay. Me encantaba contar a lo mejor un documental, era como lo que yo quería hacer. Pero que no se nos olvide que en aquella época trabajabas en radio o trabajabas en Televisa, y era todo lo que había. Ajá. Y yo veía y decía, bueno, pues eran novelas históricas, que era como algo parecido a lo que me gustaba, pero no era lo que a mí me gustaba hacer, y decía, no sé. Entonces, cuando llegó el momento de elegir la carrera, fui a la Escuela Nacional de Antropología, y pues yo no me vi ahí, y dije, no, como que esto no es lo que yo quiero hacer, esto lo veo muy académico, la gente que sale de ahí, pues no sé, quizá estar en una investigación muy de campo, lo mío era otra cosa, como contar las historias, ¿no? Y entonces tenía una fama la carrera de comunicación de MMC. Ajá. Mientras me caso, porque había muchas mujeres que decían, no, pues yo no voy a trabajar nunca, yo voy para tener un grado universitario, ¿no? Y entonces yo le dije a mi mamá, le dije, oye, a mí se me hace que yo no voy a estudiar esta carrera porque tiene muy mala fama, mejor me voy a estudiar Derecho. A mí, hasta la fecha, todo lo que tiene que ver en el trabajo con revisar contratos, siempre me gustó muchísimo. Y yo vivía muy cerca del TEC. Ok. Y en el TEC no había Derecho. Okay. Entonces la Anáhuac me quedaba cerca. Vine aquí, hice el examen, entré a Derecho y ya estaba admitida en Derecho. Y en mi casa me decían, pero tú eres muy buena para lo que estás diciendo que te gusta hacer, ¿por qué no haces esa carrera? Y yo decía, no, porque pues es Derecho, una carrera como que más oficial, más formal, ajá, no sé, me daba como que iba a tener un gran futuro, yo creo, ¿no? En Derecho. Y algo que me parece muy padre contar es que mi mamá fue la que me dijo, si tú eres buena en algo, te gusta, en lo que quiera que te guste hacer, escógela, no te vayas por lo que dicen o por el prestigio, escógete comunicación. Y así fue como entré a la Anáhuac a Comunicación. ¡Wow! Y me encantó, así. Oye, qué bueno, y además, fíjate que
ahora en la posición que me toca, porque además para que todo mundo lo tenga claro, Carmen y yo fuimos compañeros, ¿no? O sea, al mismo tiempo que Carmen hacía tenía esta historia, pues yo elegía también estudiar comunicación aquí en la Anáhuac y pues nos echamos la carrera juntos. No acabamos en la misma especialidad, pero fuimos compañeros de generación. Exacto. Y hoy que estoy en esta posición como director de la facultad, quizá ya no es tanto el mientras me caso, pero también es una carrera poco comprendida. Cuando yo digo, a ver, espérenme, hoy más que nunca el mundo necesita comunicólogos, ¿no? Y a lo mejor ya me brinqué ahorita 7 historias, pero me gustaría que me dieras tu punto de vista de qué es esto que tiene la comunicación, que todos tienen clarísimo la importancia de ella, pero que al mismo tiempo a la licenciatura, que es joven, digamos, contra la historia, contra la filosofía, pues es 1500 años más joven que todas ellas. ¿Por qué de pronto nos cuesta tanto defender nuestra posición como comunicadores o más bien comunicólogos? Creo que lo que tiene la carrera de comunicación que es único es que va evolucionando con la cultura, con la sociedad, con los negocios. Y me regreso a lo que yo dije. Imagínense que si yo hubiera pensado, bueno, estoy en comunicación y lo único que hay es Televisa en aquella época y ahí me quedo, no sabíamos ni que iba a existir el internet, el digital, el mundo que hay ahora. Y eso ha sido la evolución de los negocios en general y del mundo de la comunicación aplicado a la tecnología, aplicado a lo que uno puede trabajar y hacer hoy en día, ¿no? Entonces creo que la comunicación tiene esto que no sabemos qué puestos van a existir mañana, cuáles van a dejar de desaparecer, van a desaparecer. Pero lo que sí sabemos es que va a seguir evolucionando y van a seguir siendo puestos en donde un comunicólogo va a seguir llenándolos, va a seguir trabajando y va a seguir siendo quien le da forma, ¿no? Porque comunicólogos, bueno, es la carrera, pero dentro de las áreas está publicidad, está mercadotecnia, hay muchas áreas que van, periodismo, claro. Entonces el periodismo ha sufrido un cambio enorme, pero sigue siendo el lugar en donde se aglutinan todos estos cambios sociales, políticos y de negocio, como digo, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy importante de la carrera. Sí, y fíjate, mientras te escuchaba, pienso, quizá antes estudiar la carrera de comunicación, la mayoría de los casos a lo mejor querían ser comunicador. O sea, es decir, claro, estar detrás, o más bien con el micrófono, ya sea en la tele o en la radio, o a lo mejor publicista, el que lo entendía, ¿no? Era como mucho de hacia afuera. Y hoy, probablemente, muchos de los alumnos que estudian o quieren estudiar comunicación es más bien por ser comunicólogo, o sea, entender las estructuras comunicativas. Evidentemente, tenemos muchos alumnos que quieren estudiar o quieren estudiar comunicación para hacer cine. Ahí hay mucho perfil. O para ser influencers. Ok. Pero también hay muchos que dicen, yo quiero ser periodista. Y nosotros, periodista en México, sí. ¿No? Y obviamente hay otras ramas del periodismo que les atrae mucho, como el periodismo deportivo. Pero creo que hoy la carrera tiene un perfil un poquito más claro, porque antes también lo había, pero hoy es como más claro el de esta parte de ser comunicólogo, de entender la estructura comunicativa. ¿Tú lo percibes igual? Sí, y también creo que una ventaja de la comunicación que existe hoy en día como campo de trabajo o simplemente de creatividad a la que hubo antes es que no necesitas que nadie te publique. Claro. A nosotros nos tocó estudiar en una época en donde si no había una televisora que te recibiera o no había un medio que te imprimiera, ¿sí? No tenías tu voz y no tenías tu manera de expresarte ni que te vieran millones de personas. A lo mejor, pues tu vecino, ¿no? Oye, mira, aquí está lo que escribí. Claro, tenías que tener relaciones, y si no era Friends and Family. Exacto, Friends and Family. Y aquí ahora la gran ventaja es que incluso cuando eres un estudiante, tu voz, tu creatividad, tu concepto le puede llegar a millones de personas. Y otra cosa que la segmentación de hoy en día es, yo muchas veces me sentí que era muy nicho. Ajá. Y no porque fuera yo dentro del grupo, tú sabes, de la comunicación ni nada muy especializada ni nada, sino que no era como que hubiera tantos intereses que me interesaban de lo que había en la televisión abierta. Uh-huh. Entonces uno se sentía nicho, ¿no? En cierta manera. Y ahora no existe nadie nicho. Ahora en día, si tú te gustan los cómics, si te gusta el deporte, si te gusta lo gótico, lo gore, no sé ni qué te guste, los libros, pero la novela, pero la comedia, o no importa qué te interese, vas a encontrar un grupo en la comunicación, en los medios y una voz. O sea, si a ti te gusta el cine de terror, tú haces tu podcast de cine de terror, lo haces bien hecho y mañana tienes tu grupo y tienes tu fandom
Que hagas dinero, bueno, ya es Esa otra cosa. parte. Tienes que conjuntar varias cosas, ¿no? Sí. Pero yo creo que eso es algo increíble de estar ahora en los medios de comunicación. Tienes toda la razón. O sea, hoy la tecnología nos da esa oportunidad de empezar a sonar tu voz en el campo que quieras y es padre también lo que comentaste, empezar a construirte un fandom, una audiencia que empieza a resonar contigo, o no, pero por lo menos tienes una audiencia que te dice, oye, no estoy de acuerdo con esto, o que te empiezan a seguir. Y eso nosotros definitivamente no había. No, y eso es algo increíble para alguien que esté estudiando, porque te empiezas a dar cuenta de que, nos pasa a nosotros en el trabajo, nos pasa de manera profesional que empiezas a ver que el algoritmo dónde te favorece y cosas ya muy técnicas, ¿no? Claro. Que el rating dónde va y dónde no va. Pero cuando estás creando y eres joven, hay tantas herramientas que te empiezas a dar cuenta que pegó, que no, que gustó, que tuvo muchos comentarios, que no tuvo. Y buscar a tu grupo, a tu fandom o buscar lo que a ti te gusta de hobby. Y es una ventaja espectacular. Puedes hacerlo de manera súper formal en YouTube cada semana, o puede ser un podcast, o puede ser lo que sea, ¿no? Experimentar al mercado. Uh-huh. Exacto. Que nosotros no, o sea, nosotros podíamos hacer pruebas y teníamos prácticas, ¿no? Y hacemos nuestras obritas de teatro y nuestros cortometrajes, pero nuestra audiencia eran nuestros compañeros y el profesor. Sí, y tal cual. Hoy puedes tener una audiencia mucho más grande, mucho más crítica, y en una de esas la pegas, ¿no? Exacto, ¿no? ¿Cuánta gente? Millones, ¿no? De personas que te pueden escuchar, ¿no? De acuerdo. Oye, a ver, entonces regresando un poco después de este paréntesis, estudiaste la carrera y ¿cómo empieza tu vida profesional? Bueno, primero quiero contar que mi servicio social, eso estuvo padrísimo, Ajá. porque este sueño que yo tenía de ver si hacía documentales o no, que era algo que me gustaba, eso sí ya no me acuerdo cómo fue que yo investigué, supe o conocí a alguien, no me acuerdo, llegué al Exconvento de Churubusco, donde está la Escuela de Restauración. Ok. Y ahí tenían a los científicos que habían hecho la restauración de Bonampak y las grandes restauraciones. En aquella época, ese sexenio había dado muchísimo dinero. Ya me acordé. Había un programa que se llamaba Solidaridad, que nosotros teníamos que hacer el servicio social con ese programa. Ok. Y no todos te daban esa carta, Sí. ¿no? Y ellos sí te la daban, porque eran parte del gobierno. Entonces, cuando llegué y dijeron, sí, te damos la carta, estos científicos no podían creer que alguien, Vero Fernández, si me escucha, amiga querida de la Nahua, que estaba conmigo y iba a hacer nuestro servicio social, les iba a hacer sus videos. Órale. Y entonces hicimos toda la restauración de Bonampak, que la habían hecho con fondos de National Geographic. Hicimos de toda la zona de la Riviera Maya, de Calakmul, no sé, hicimos muchísimas. Y ellos nos daban sus diapositivas. Y bueno, hoy que veo los videos, si es que los veo, o sea, no quisiera verlos, ¿verdad? Porque no me puedo imaginar lo que hice. Pero fue increíble y lo hice aquí, en mi servicio social. Y aquí lo dictábamos en la Náhuac y luego ellos nos ponían en sus auditorios. Y luego ese material ellos se los llevaban a sus ponencias. Wow. Entonces estuvo increíble, como que ahí dije, sí hay algo que yo puedo hacer de esto. Veamos qué. Y de ahí mi profesor de cine, que seguro muchos de las generaciones, de distintas generaciones de la Náhuac, Nacho Durán, me daba clases. Él en ese momento lo invitan a formar parte de TV Azteca, cuando pues tenía, no me acuerdo si 2, 3 años de haberse comprado, porque antes era pública y era Canal 13. Imevisión, exactamente. Exacto. Entonces él iba a ser el jefe de producción, el vicepresidente de producción, y él estaba asesorándome en mi tesis. Entonces todo ese año estuvimos trabajando juntos la tesis y él me invitó a trabajar en TV Azteca, y así fue como empecé en medios. Ah, qué padre. Sí. Qué buena historia. Fíjate, curioso, yo estudié comunicación porque yo quería también, un poco como tú, me gustaba de todo. Entonces dije, a ver, ¿qué carrera me puede dar que yo pueda conocer de todo? Y dije, pues es comunicación. Yo entré con la idea de hacer documentales. O sea, yo me veía haciendo documentales. Justo entrando hubo un proyecto que nos buscaron para hacer de Teotihuacán, de estos, de este presupuesto que destinó Salinas de Gortari al desarrollo de zonas arqueológicas. Exactamente. Y me tocó como a ti, yo no sabía porque tú lo hiciste ya con la tesis, yo lo hice muy al principio, trabajar con Matos Moctezuma en Teotihuacán. Sí. Y ahí estuvimos, pues, el Charro, lo ubicas perfecto, Ramón Olea y creo que Mauricio Bondanillo,
estuvimos ahí haciendo también un levantamiento de imagen. Entonces, en ese sentido... Mira, coincidimos en eso. Que sí, y en la intención de hacer documentales. Y es el único que me ha tocado hacer. Ya espero poder hacer otro porque la verdad es que es una cosa espectacular el hacer un documental. Sí, increíble. Fast forward muchos años después hicimos Los misterios del inframundo con National Geographic, que los científicos traían una cámara de muones, que es como una tecnología para detectar si hay más estructuras dentro de la pirámide, y entrábamos abajo de la pirámide del Sol y de la Luna y con drones. Wow. Y bueno, ya era fast forward muchos años después, espectacular, ¿no? Y sí hubo como un momento de decir, y mis videos estaban ahí y ahora esto, ¿no? Así como, wow, con un científico americano y un científico japonés, en fin, con mucha gente muy, muy importante que estaba haciendo estos descubrimientos en Teotihuacán. No, qué interesante. Y fíjate, aquí yo creo que hay un mensaje que es, no dejes de perseguir tus sueños, ¿no? O sea, es algo que hemos platicado en este programa, que muchas veces cuando ves que no se está realizando, pues te entregas a esa realidad y bajas la guardia. Pero si tú eres constante y sabes que estás eligiendo un camino que a lo mejor no es el más directo, en algún momento te va a llevar. ¿Estás de acuerdo? Totalmente, totalmente. Yo sí he renunciado a algunas cosas que dije, esto no es lo mío, ¿no? Tuve ahí mi desliz de haber entrado, ¿no? A un banco saliendo de la universidad mientras hacía la tesis y dije, esto no es lo mío. Y aunque era un buen sueldo y estaba bien pagado para esa época, mejor acabé mi tesis y busqué que algo bueno saliera y mira, esa fue la realidad, lo que pasó, ¿no? Creo que sí tiene mucho que ver que si tú tienes que ser constante, pero que no te dejes llevar por la idea de que ya de inicio es fracaso porque es muy difícil de hacer. Claro. Eso creo que es bien importante, ¿no? O bueno, me quedo aquí aunque no es lo que me gusta, pero es buen sueldo y tienes 24 años. No, espérate, ¿no? Claro, porque hay momentos de todo en la vida. Todos en la vida hemos tenido momentos en el campo laboral que haces lo que tienes que hacer. Sí, y quien te diga que no, pues seguramente o no lo quiere decir o ha tenido una suerte de una en millones, porque todos en algún momento tenemos que quedarnos en alguna situación por lo que hay que hacer, pero no a los 20 años. Claro. A los 20 años tienes chance de hacer otras cosas. No tienes ningún compromiso. Exacto. Pues sería como muy triste que de pronto te dieras ante cualquier desvío. Tú entraste a, iba a decir TV Azteca. Bueno, sí, TV Azteca, claro, era Imevisión. Y estuviste ahí y luego... Bueno, ahí también tuve una cosa de suerte, digamos, porque yo había aplicado una beca de un estudio de posgrado en Austria. Pero dije, ¿qué hago? ¿Me quedo en TV Azteca? Ya me están aceptando. Y dije, pues a ver, me meto a TV Azteca y me llega la carta que me aceptan. Y no solo me aceptan, sino que me pagan todo, porque en aquel entonces, bueno, había caído el muro, había mucho dinero de la Unión Europea y había mucho dinero para los países que estaban en un conflicto bélico y México acababa de suceder lo de Chiapas. O sea, ¿cuándo más ha pasado eso en México? Bueno, era como que... Bueno, sí. Sí, pero que oficialmente era un país que tenía un conflicto bélico. Claro. Oficialmente. Ajá. Entonces le estaban donando becas para estudios de paz y desarrollo, que tenía que comunicación, eso me parece algo, lo cuento porque es interesante que a veces tú crees que comunicación solo son medios y comunicación también era esta parte de que puede ser de relaciones internacionales. Ajá. Era como una de las personas que daban las becas de relaciones internacionales, de comunicación o de derecho, porque es un campo de trabajo también. Y me dieron toda la... Pues me daban hasta, como muchas de estas personas vienen de países como África, donde no hay ni chamarras. De verdad, porque los conflictos bélicos, hasta chamarras te regalaban en la beca. O sea, era algo como muy completo, ¿no? Y yo decía, ¿qué hago? Bueno, pues como yo estaba en TV Azteca, dije, bueno, sigo trabajando, que eran unos meses que tenía que decidir, y de ahí ya veo qué decido. Okay. Y entonces, pues al cabo de trabajar un tiempo, me dijeron, te espero. O sea, yo decidí irme. Pero ya que fueron unos meses que estuve trabajando, me dijeron, te espero. Entonces me fui a Austria un semestre y luego volví. ¡Ay, qué buena experiencia! ¿Y qué tal Austria? ¿Cómo te fue ahí? Ay, estuvo increíble, increíble. Yo se lo recomiendo a todo mundo que pueda estudiar. Aparte, no olviden y ubicar lo que eran las becas antes a lo que son ahora. Ajá. Lo mismo que estoy diciendo de la comunicación y de los podcasts. Si uno se dedica a investigar qué becas hay, si uno se dedica a investigar qué oportunidades hay para vivir en el extranjero, hay muchísimas. Sí. Muchísimas. A lo mejor te piden unos requisitos que tardas unos meses en estudiar o en completar, pero fue una experiencia increíble. Yo llegué y por lo mismo el perfil del programa,
había gente y bueno, no me juzguen, pero bueno, en aquella época, ¿verdad? Sí, yo soy de Burkina Faso, yo soy de Eritrea. Y yo decía, ay, Dios, ¿dónde está? ¡Qué pena! Porque pues es que hoy en día sí, claro que oyes las noticias, ¿no? Pero en aquella época no. No tenías mucha idea de cómo vivía alguien de Eritrea o de Burkina Faso o de Ruanda. Había mucha gente de Ruanda en aquella época. Fue justo de la guerra civil. En la guerra civil. Y unas historias que hay también a valorar mucho de lo que uno tiene en una sociedad compleja como la nuestra, pero también a entender que hay unas realidades mucho más complejas, mucho más difíciles. Uh-huh. Y creo que así me cambió la vida. Yo sí recomiendo que vayas si puedes a un lugar así de extremo como era porque era un castillo que había regalado. Ya ven que en Europa suena así como, ay, pero en Europa hay muchos que les cuesta más dinero mantenerlo que donarlo al gobierno y que entonces lo habían donado y ahí era un centro como de paz en donde venían, por ejemplo, israelíes y palestinos que no podían hacer estas rondas de negociación en un lugar dentro de sus países, tenía que ser un lugar neutro. Órale. Y ahí se juntaban, o los cascos azules, y ahí se juntaban. Y ahí daban clases y ahí nos daban clases. Y era gente de todo el mundo. Había de Bosnia, había Serbia, obviamente, porque era esa época, ¿no? Entonces me fue muy, muy bien. ¡Qué gran experiencia! Sí, padrísimo. Entonces les digo, busquen las becas. Yo creo que a cualquier edad, bueno, no sé si para un empresario vaya a haber becas así de este estilo, pero lo que quiero decir es que a lo mejor quieres estudiar algo que alguien esté interesado en tu perfil y consigues la beca, ¿no? No, y para, empresarios para maestrías y doctorados también las hay. Lo que pasa es que pues, hay que estar metido en ese, digamos, en ese circuito, ¿no? Oye, qué buena. Entonces, a ver, te dejan tu espacio. Tienes la oportunidad de irte a hacer estos estudios y regresas. Y luego de ahí, ¿qué sigue para Carmen en el campo profesional? Bueno, pues tuve la ventaja de volver y seguir trabajando y ahí fue conocí todo el área de producción. Entonces, de verdad que trabajé mucho en análisis literario, que es lo que se llamaba análisis literario, pero es development, que hasta la fecha toda mi vida lo he hecho, desarrollo de nuevos proyectos de producción. Eso fue básicamente, y adquisición, que también hasta la fecha sigo haciendo adquisición de contenidos. Y después de ahí me fui a vivir a Estados Unidos, me casé y lo mismo, como yo trabajaba en adquisición, que es trabajar con mucha gente de Estados Unidos y de muchos otros territorios, pues mandé mi currículum y me ayudaron también mis jefes a decir, bueno, ¿dónde quieres empezar a ver si hay? Y bueno, y de ahí fue que primero llegué a Atlanta, estuve unos meses en Atlanta en producción, en aquel entonces era TNT, bueno, todavía existe TNT, ¿no? Pero era Turner, es TNT, y después de ahí, por cambios de mi familia, mi esposo y todo, nos fuimos a Miami, y ahí fue donde volví a trabajar en producción y contenido también en desarrollo. Y ahí en Miami trabajé muchos años en Discovery, en todas las marcas de Discovery, en producción, en desarrollo y en contenido en programación, todo el área de programación. Ajá. Y te tocó entonces, estamos hablando ya de la época cuando cable era... El boom. Boom, o sea, un boom que incluso llegó a pasar la tele abierta, o sea, ¿no? En Estados Unidos sobre todo, y aquí en México se le acercó, digo, no mucho porque aquí el poder de Televisa y luego después de Azteca, pero cable fue bien importante en términos comerciales y en términos de audiencia. Un negocio muy lucrativo porque tenía el ingreso de parte del que compraba la suscripción, o sea, del cliente nosotros, todos los que teníamos. Tenía ventas de publicidad que se le sumaron después. Sí. Tenía un porcentaje que le daba el afiliado. Entonces, era un negocio muy lucrativo y a nosotros los que trabajamos en cable en aquella época y que estuvimos muchos años, nos tocó una época espectacular. Es una comunidad increíble, una industria con gente súper talentosa, pero a la vez es muy gratificante estar en un lugar en crecimiento. Claro. Eso es a lo que yo estoy muy agradecida, porque después lo ves cuando estás en un lugar que decrece, que tus habilidades a veces no dependen, o sea, lo bien que te va no depende de tus habilidades, depende del crecimiento en el que estés. Y a mí me tocó este crecimiento. De acuerdo. Que fue maravilloso y ver cómo crecimos muchos de los que recién empezamos en nuestras carreras, en las oportunidades. Por ejemplo, en producción, pues si no hay dinero de producir, ¿qué produces, no? En cambio, el haber trabajado en un lugar donde podía haber desarrollo, proyectos muy interesantes, gente de toda América Latina que llegaba. En ese entonces, también las visas de trabajo en los Estados Unidos
eran sencillas de conseguir. Digo, Sí. para alguien con idiomas, con capacitación, porque no existe un perfil parecido. Claro. Hoy en día que te tramiten una visa de trabajo así es muy complicada, ¿no? Ajá. Entonces era otra dinámica de trabajo, ¿no? Pero sí, maravilloso. Pasé en Discovery muchos años, increíble, y conocí gente de verdad que espectacular. A ver, ahorita también te escuchaba y pensaba, dijiste algo que es una verdad muy dura en el campo profesional, que es, si el mercado está creciendo y tú tienes ciertas habilidades, te va a ir muy bien. Pero que muchas veces esas habilidades en un mercado que Tal cual. decrece, igual hasta te estorban, ¿no? ¿Tú cómo te moviste en estas dos formas, ¿no? En un auge inmenso y después, pues, como lo comentaste, a lo mejor te tocó algo donde el mercado no crecía, sino decrecía, entonces restricción de presupuestos, restricción de recursos, de personas. ¿Cómo te acomodas primero contigo y después como para trabajar bien? Porque tienes que cambiar tu caja de herramientas, me imagino. Sí, totalmente. Yo creo que, bueno, yo pienso, si puedes trabajar en un lugar donde hay recursos, mejor busca ese, definitivamente. Claro. Pero también Sí. creo que el no tener recursos te vuelve muy creativo y te vuelve también una persona que logra resolver de otra manera, ¿no? Cuando estás en un gran grupo también lo que pasa, y esto creo que es general, pero sí, los procedimientos son más estrictos, los abogados o la parte jurídica dicta muchas de las dinámicas, porque en las compañías muy grandes, sobre todo americanas, tienen mucho cuidado al riesgo de la demanda, Ujú. porque mucha gente está buscando a qué compañía grande demandar y sacar muchos millones, ¿no? Sí. Cosas que en unas empresas pequeñas, aunque no hay dinero, hay mucha flexibilidad. Sí. Y eso es algo que yo creo que hay que tomar de ventaja. A lo mejor sí, no tienes la probabilidad de ser en el caso de producción, una gran producción o publicidad. Tú que trabajaste en publicidad, con dinero la publicidad es maravillosa. Es maravilloso, Es claro. increíble idear algo que se pueda lograr, la producción, los medios, la creatividad. O sea, creatividad sin nada de dinero tampoco es algo que nadie esté esperando los creativos, pero sí te da una manera de trabajar diferente que el día de mañana te frustras menos, creo yo, y encuentras una manera de adaptarte también más fácil, ¿no? Y también es que son ciclos. Nadie va a estar siempre arriba ni nadie va a estar siempre abajo. Y sobre todo estás arriba, que no creas que así va a ser siempre, porque las empresas cambian y lo que a mí me tocó también ver es que las empresas en el corporativo se hacen los famosos merge and acquisition. Y eso es algo que, pues a lo mejor yo ni siquiera me había imaginado, pensado que existía, ¿no? Y conforme vas creciendo en la carrera y vas viendo, la probabilidad que te toque, si estás en una empresa grande, creciendo, como dices tú, con presupuesto y tal, es muy probable que te toque. Sí. Porque estas empresas, esa es la idea, que crezcan mucho, valgan mucho, luego sean adquiridas, y cuando son adquiridas, el proceso regular es adelgazar. Sí. El costo de gente, para que cuando lo vendan esté muy atractivo. Claro. Okay. Entonces, la cantidad de gente o amigos de la industria que nos ha tocado experimentar estas merge, sobre todo ustedes, pues ahora lo ven, ¿cuántos competidores hay? Sí. Muchísimos. No, hay mucho menos. Ah, no, o sea, bueno, de las carreras de comunicación sí, pero duplicado en los últimos 10 años. Pero lo que yo digo de las grandes, claro. Ajá. Sí. O sea, se han hecho conglomerados. Totalmente. Sí. Mucho más grandes, sí, pero con menos marcas, sí. Entonces eso significa que en vez de 2 ejecutivos. Con uno. ¿No? O incluso direcciones completas, ¿no? Que eso implica mucho más headcount. Áreas completas. Entonces también creo que pues, son habilidades que te sirven al final de cuentas, ¿no? Sí. Oye, y ahorita que lo decías, en todo este, digamos, movimiento de la industria de la comunicación, hoy no hemos salido de esa situación de los merchant acquisitions y todo esto. O sea, hoy, ¿cómo ves la actualidad en el mundo en este mundo en el que tú te has movido, en los grandes corporativos? ¿Sigue habiendo esos movimientos? Sí, yo creo que van a pasar unos años a que se estabilice porque claro que surgió el gran gigante Netflix y cambió todo. La manera de consumir, la manera de gastar. No existía quien gastaba todo ese dinero. No. Porque había algo como muy, muy fijo que todos, como yo soy programadora y pienso, tengo un slot en la noche, 2, 3. El contenido, lo que tú pagas o te cuesta, pues era finito. Sí. Me caben 4, no me caben más.
Claro. Y si son de 80 episodios o novelas, me quedan 2 en el año a las 10 de la noche. No hay más. Claro. En cambio, en una plataforma digital Es infinito. puede ser infinito. O sea, no infinito, pero digamos que no, sí. Pero sí, o sea, se exponencian las posibilidades para la audiencia. Exacto. Entonces, este modelo pues revoluciona y claro que este modelo tan lucrativo del cable se junta con el hecho de que la inversión publicitaria ahora está en digital, Ajá. se pulveriza, Sí. no es solo para este medio, y se junta todo esto y todos los jefes muy importantes y los grandes conglomerados quieren encontrar cómo cambiar, cómo ser rentables. Y en el cambio, que es lo que yo creo que estamos viviendo, no todos son rentables, Ujú. porque no hay el dinero suficiente para llenar todos esos espacios de manera tan costosa, por muchas razones, no solo eso, cuánto vale la acción, son muchas cosas que dependen de la compañía, pero en general creo que ese gran modelo que se busca siempre en las empresas, no lo están encontrando tan fácil. Y en el Inter, pues la tecnología ha avanzado en otras cosas, entonces creo que vamos a seguir viendo muchos cambios. Desafortunadamente, mucha gente ha salido de la industria, mucha. Sí. Es una industria que está en un momento donde las posiciones no están como antes, ¿no? Como que escalonadas. Había un coordinador, un gerente, un director, un VP y un jefe. Se ha achatado muchísimo. Y ya no hay porque se hicieron grandes conglomerados. Pero a la vez hay tanta gente, creo, tan dedicada, gente tan creativa, y al consumidor le gusta mucho buscar estos contenidos que yo creo que se va a seguir acomodando y va espero, ¿no? a salir un poco de lo que hoy está en este momento. Está como reinventándose, ¿no? Los modelos también financieros. Hijo, qué buen punto. Netflix, cuando entra, que casi todo el mundo conoce la historia de Netflix, que pues hace la apuesta que nadie había querido hacer, lo que es por la parte de streaming. Pero, y ahorita no estoy familiarizado con el estado actual de Netflix, pero compró mercado, ¿no? O sea, le metió un chorrononal dinero y estar en pérdidas por mucho tiempo para jalar toda esa audiencia y hacer esa masa crítica. Y hoy ya lo alcanzó, por lo que entiendo, ¿no? O sea, hoy ya el volumen de producciones a nivel global es mucho más chico y a lo mejor no con esas espectacularidades. Y ahí es donde puede venir ese ajuste, ¿no? Tal cual. Y también creo que las compañías que surgen con grandes inversiones de Wall Street y con miras a ser un gran gigante y un monstruo, es muy diferente a una empresa que tiene un profit and loss, que si tú no estás ganando y no te corren y goodbye. Claro. Entonces, si tú estás en una compañía regular, tradicional como esta, no te puedes gastar todo tu dinero en producción porque estás en rojos y cuántos años vas a estar. Algo, ¿no? También, entonces, este acomodo de quiénes eran los grandes gigantes y quiénes en el camino tuvieron que venderse o ser comprados, Ajá. También ha sido muy interesante en la industria, ¿no? Y de ahí, pues, tienes que desarrollar estas habilidades que muchos de los que estábamos en estos puestos tan, digamos, senior, hoy estamos abriendo nuestras propias compañías y siendo emprendedores, y es una oportunidad también que con todas esas herramientas puedes empezar y dices, pues me está yendo bien, estoy muy contenta, tiene otros retos, pero que todo se transforma, ¿no? Creo que eso es algo muy valioso, que tomar la transformación y no pensar como que es una derrota que la industria esté así, sino que se está transformando, claro. ¿No? Exacto. Sí, o sea, a ver, derrota pues para los financieros que hicieron sus apuestas y que no les salieron y que hoy se tienen que reajustar. Pero entiendo que es una industria que se está acomodando y hoy no tenemos ni idea de cómo va a estar en 5 años. Pero veo... Ahorita también te escuchaba y decía, caray, o sea, todo este talento, digamos, que ha tenido que salir de estas grandes corporaciones, hoy está buscando espacios. Y me parece que hay un espacio que hoy vuelve a ser un diamante en bruto, que es la pantalla grande. Sí, tal cual. Porque yo lamento muchísimo que todavía no recupere la potencia del cine. Y que está muy difícil de que lo recupere, de cuántos títulos se estrenaban en verano y en invierno. Sí. Y hoy, pues, ¿cuáles son las películas de ahorita? O sea, me gustaría ahorita que nos ayudaras, aunque tú vienes de la pantalla chica, pero entiendes la industria completa, porque comprabas, ¿no? O sabías perfectamente la vida que tenían que pasar y todas estas ventanas que tenían que pasar los títulos. ¿A dónde crees tú que va el cine y cuáles son las oportunidades? El cine me refiero a la pantalla grande, con palomitas, en una sala... para disfrutar como se disfrutan las películas ahí. Pues el cine la ha tenido muy difícil, pero también creo que son circunstancias que nadie pudo haber previsto, la pandemia, claro. La huelga, el cambio.
Sí, el cambio de paradigma de cómo eran los derechos. Cuando yo empecé un poco, o sea, ya hablamos del recorrido, ¿no? Comprabas, tú decías, quiero esto para, digamos, exclusivo por cierto tiempo, ¿no? Y sobre todo en cable. En cable, si tú tenías ese contenido, nadie más lo iba a tener hasta que acabara tu periodo, ¿no? Entonces era como muy, muy simple. Primero empezaba en cine, que todos íbamos al cine. Sí. Después de ahí tenías distintas ventanas, ¿no? Tenías las ventanas como muy en orden, muy tradicionales, el DVD, el cable premium, porque además el cable tenía premium como HBO y otros canales premium. Después el cable, televisión abierta y así, ¿no? Después el que se repetía y es el non-exclusive, que quiere decir que ya no es exclusivo, pero sigue rotando. Y estaban muy, muy establecidas las ventanas. Y entonces se ganaba dinero de todas esas distintas distribuciones, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, ese... Un producto tiene una vida larguísima. Larguísima. Y las series, eso en cine, ¿no? Pero las series también, lo que llamaban syndication, Ajá. bueno, sí, que se sigue vendiendo, pero eran unas ventanas muy lucrativas y era un orden como muy claro. Y entonces cuando empieza el streaming, empiezan a estrenar algunas películas en streaming, todo Hollywood se revoluciona y luego llega la pandemia. Entonces ahí o nos estrenas en una plataforma o no hay películas. Claro. Y luego viene la huelga. Entonces, creo que se está tratando de revivir el cine como negocio y como experiencia, pero también creo que las generaciones jóvenes se han acostumbrado mucho a ver películas en el celular. Sí. Todos, ¿no? O sea, si están en una plataforma, pues igual está en el celular, ¿no? Yo pienso en ver una película en el celular y me da un infarto, pero sí yo veo a las nuevas generaciones que les da igual la pantalla. Sí, y lo vemos también en el avión, ¿no? También. O sea, lo ve todo el mundo en donde sea. Sí. Porque también los derechos del avión son otra ventana, ¿no? Que había. Entonces ahora ya la gente pues no, las ve en su teléfono, tiene que usar que de American Airlines te pase la película, tú en tu telefonito te la llevas, descargas, ¿no? Y te la llevas. Entonces hay menos dinero para ese negocio, ¿no? Entonces, pues sí definitivamente ha cambiado, pero también creo que a la vez, lo que yo comentaba al principio, que estaban tan reguladas estas ventanas y era un negocio en el que muy pocas personas decidían qué contenido se veía en el mundo, en general, si lo piensas. Ok, claro. ¿No? Si lo pensamos, Josu, los grandes estudios, los grandes canales, las televisiones abiertas de aquí. Y no, el criterio, pues al final, hasta es personal muchas veces, de quién hace. Yo he hecho desarrollo de programación, digamos, de producción, toda mi vida he trabajado en eso. Y tiene mucho que ver lo personal, lo humano. El feeling, o sea, bueno, sí es la marca y todo, pero quiero decir, ¿qué proyectos salen y cuáles no? Y era muy poca gente la que decidía eso. Y ahora... Es cierto. Decidimos todos, porque si yo salgo de aquí y pongo una foto que estuve en Radio Anáhuac, es mi narrativa. Y si voy a LinkedIn es otra narrativa. Y si la pongo en YouTube y pongo un cachito es otra, pero es mi historia la que yo quiero contar. Entonces, eso me parece algo como, pues, muy positivo por el otro lado, ¿no? Ajá. O sea, yo no lo había pensado así, pero por mucho tiempo, quienes decidieron qué veíamos era muy, muy poca gente. Sí. O sea, a lo mejor entre Estados Unidos y México no había más de 100, 200 personas que decidían qué íbamos a ver. Sí, en los grandes estudios pues eran estas vacas sagradas que decidían cuáles iban a ser los grandes títulos que estaban en fila y quiénes iban a ser los actores y ¿no? Y hoy en día, pues la película de la Anáhuac la podemos poner en YouTube y la puede ver todo el mundo. Bueno, están geotargetizadas algunas plataformas, pero digamos que... Sí, y el tema del algoritmo, o sea, hoy un algoritmo también puede decidir qué vemos. Quizá no en esos formatos, porque a lo mejor ahí tienes tú todavía un poder de decisión, pero todo lo que es TikTok, te avienta lo que se le da la gana, igual que en Instagram, igual que en Facebook, ¿no? Entonces entra un elemento no humano a decidir qué es lo que, según él, cree que quiero ver yo. Totalmente, ¿no? Y también que, pues, como hay quizá menos producción o medios posibilidades, nadie se quiere arriesgar a decir, yo voy a hacer lo nuevo, lo que nadie hizo, porque los algoritmos te van a decir lo que existe. Claro. Pero, pues, ¿cómo va el algoritmo decirte, esto está bueno si no existe una comparación? Entonces, sí es muy importante eso, que haya cosas nuevas, ¿no? Y es verdad, ahora que comentaste el temor de producir, por eso de pronto la recurrencia en el cine sobre los superhéroes y que son formatos que ya están probados, ¿no? Los multiversos.
Pero con fracasos como acaba de pasar con Joker. Claro. Fue un fracasote, ¿no? Sí, Entiendo. Sí, entiendo yo también que... Con una franquicia tan fuerte, de pronto, pues alguien se dechispó o arriesgaron. Creo que fue... Yo no la vi, la verdad. Pero creo que fue arriesgada en... Sí, yo tampoco porque todo el mundo me dijo que estaba muy mal. Sí, yo igual. Creo que no llegué. Yo igual. Ese pecado de que son de esas que pues, a lo mejor que sí hay que ver por donde me toca trabajar. Pero meditándolo, decir, a ver, ¿por qué a alguien se le ocurrió una película oscura que fue exitosísima porque te presentan ese lado oscuro de un villano y de pronto por qué se la llevan a hacer musical? ¿No? En la dimensión que haya sido. Digo, Claro. Está mal que yo hable de algo que no he visto, pero pues lo que sí se sabe es que es musical y que fue un fracaso. Sí, tal cual. Es un Y riesgo. también creo que a veces existe, y esto sí hay estudios y todo, pero no tampoco soy un estudioso ni sé nada a detalle, pero sí es verdad que a veces los grandes éxitos tienen que ver con lo que le llaman el humor social, Ajá. con lo que está sucediendo en el mundo y a veces es nada más una coincidencia, ¿no? Por ejemplo, este programa muy famoso de Pawn Stars o Ujú. que la gente encontraba sus cosas, sus tesoros y digamos, ¿no? Y le Sí. encontraba un valor. Eso se juntó que había una gran crisis económica en Estados Unidos y a la gente... Decía, ¿qué tengo en mi casa Sí, que yo pueda llevar exacto. a un Pawn? ¿No? Exacto. Entonces, como que a lo mejor en otro momento histórico no hubiera tenido tanto éxito, ¿no? Ok. O, por ejemplo, había muchos programas de viajes. Yo me acuerdo que después de 9/11, era prohibitivo traer un proyecto de viaje. Existía Travel Channel y le iba pésimo, casi cierra. La gente no quería viajar en Estados Unidos, Wow, ¿no? claro. Yo vivía allá en toda esa temporada. Entonces, esas cosas también influyen. Sí. Después de la pandemia, ¿qué queríamos ver durante y después de la pandemia? Que al final fueron 4 años, porque fueron, o sea, los 2 de la pandemia y los 2 post, ¿no? Sí. Entonces apenas estamos como que... Sacando la nariz del agua. Y el pipeline de la producción que se hizo durante esas épocas, o un poco pegado, ¿no? Entonces sí tiene también que ver eso. Llegó un punto en donde ya no quieres oír historias deprimidas y todo, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia algo que pasó es que en el 2020, como estábamos todos terminando el año y guardados, la Navidad, yo en ese entonces estaba trabajando hasta hace poco en Lifetime, que el vertical de Navidad es uno muy importante porque hicimos películas de Navidad y se producían. La Navidad empezó muchísimo antes, porque la gente estaba en su casa. ¿Y qué hago? Pues desde octubre pusieron su arbolito, ¿no? Y entonces las películas de Navidad es el año que mejor le fue. Se produjeron muchas, las que se pudieron porque estaba cerrada la pandemia, pero eso y ahora si tú vas a las tiendas también. Sí. Está mucho antes. Sí. Se van haciendo estas tendencias que tienen que ver con lo que está sucediendo y que se reflejan en los medios, y ahí también el éxito o no de cierto contenido que en un principio cuando se creó no existía esa variable, ¿no? También muy interesante. ¿Cómo no? Sí, y es verdad. O sea, lo comentaste hace un momento. Vino la pandemia y después la huelga. Entonces, claro, apenas estamos empezando a ver un nuevo ciclo de producciones y de ideas que pues estuvo dormido. ¿Cuánto duró la huelga? ¿Un año y pico? Sí. O sea, apenas llevamos un año de producción, de nuevas producciones y de nuevas ideas. Sí, y bajo parámetros que no sabemos qué va a pasar con la inteligencia artificial, la negociación, en fin, como un paradigma nuevo. Todo cambia. Exacto. Oye, y viendo todo esto de Todo Cambia, Carmen, ¿tú qué ves? ¿Qué estás viendo en la industria que conoces muy bien? Que la has vivido en éxitos y en situaciones difíciles. ¿Qué ves tú hacia futuro? O sea, en este nuevo proyecto que tienes tú, ¿qué es lo que estás viendo que puede ser bueno para ti? Y evidentemente, ¿sobre qué tendencias o sobre qué visión lo estás haciendo? ¡Ay, qué pregunta! No, obviamente, con los riesgos que tiene. No, claro. Mira, yo algo que sí me doy cuenta y le digo a toda la gente, amigos míos que están en la industria con mucho conocimiento y que a veces estás viendo así como una mirada muy sesgada, ¿no? Uh-huh. Como que el árbol y no el bosque, ¿no? Que se dice tanto, ¿no? Sí. Y que cuando sales, y ahorita puse yo mi compañía, que es consultoría, doy consultoría y trabajo en producción, en lo que es contenidos, asesorar a las empresas sobre su adquisición, sus grillas, su contenido, también en marketing, hacer campañas, todo lo que tiene que ver con estas distintas áreas que las he trabajado durante muchos años con mucha gente. Uh-huh. Y la idea es hacer equipos de distintas áreas para solucionar estos
digamos, problemas integrales de las compañías que a lo mejor tienen menos recursos y no tienen la gente Claro. in-house, ¿no? Ese es como lo que yo decidí hacer primero porque tenía el know-how, conozco quién y toda mi vida me he dedicado a hacer project management, o sea, juntar esto en una empresa, pero propia, ¿no? Y lo que sí me di cuenta es que cuando estás tantos años en ese mismo lugar, crees que es lo único que hay. Y cuando sales, te das cuenta que la vida, claro que hay que pensar en lo económico, pues sí, obvio, ¿no? Pero la vida tiene tantas otras vertientes que te pueden ser igual de exitosas o que te pueden llenar profesionalmente, familiarmente, que no has tenido el tiempo porque estás a lo mejor en un corporativo. Entonces, yo creo que el futuro es pensar en los medios, pero de diferente manera. Tengo que pensar en algo que sea totalmente de inteligencia artificial digital y dice, ay, qué trillado. No, pero hay que intentarlo. Claro. Hay que intentarlo, Sí. algo que me guste. Esto que hemos platicado que a mí me encanta de mentoría, yo trabajo mucho en acción social, que a mí me encanta. Y lo pongo nada más como ejemplo, ¿no? De decir, la vida tiene tantas cosas que te llena que cuando estás en un trabajo en un corporativo, no te alcanzan los días. Y bueno, como en mi caso, ¿no? Que tienes una familia y viajas y, ¿no? Entonces, como que no dejar que esto que fue tu vida tantos años te deje como dormido o Claro. dormida, sino que siempre hay como muchas más opciones de las que uno ve, que creo que empezar no siempre es tan fácil, quiero decirlo, no es tan fácil, pero digo, ¿por qué no hago una empresa que tenga que ver con algo de AI digital que no tiene que ver con esto? O sea, a lo mejor la tendencia mayor, lo que hablamos al principio, es de mascotas ahorita. Ok. ¿Qué tal si hago algo que tiene que ver con algo que está en crecimiento? ¿Dónde ves un nicho de una necesidad? Ajá. ¿Mascotas con qué? Con que le llegue la comida a tiempo, con que hay un buen servicio de, no sé, de lo que necesiten de artículos o de información. Mi perro está enfermo, ¿dónde lo llevo? No sé, son ideas Sí, nada sí, más, sí. pero salirse de lo que uno ha conocido todo el tiempo, porque yo veo mucha gente que le pasa eso, que como es lo único que ha hecho, Como que Sí. tiene querencia, ¿no? Como que no te quiere salir Sí. de ahí. sí. Y lo mismo cuando eres chavo, ¿no? Sí. Que no te quedes en un área por comodidad. Ok. O sea, es lo que yo estoy aprendiendo a todos los días, ¿no? Que te sorprende lo bien que te puede ir y lo bien que te va si uno lo hace con el mismo empeño y pasión que toda la vida ha trabajado, pero no tenerle miedo al emprendimiento. Claro. Porque yo he oído también a mucha gente que dice, ay, yo no tengo nada de entrepreneur. Pero un entrepreneur no tiene que ser alguien que tenga esta gran personalidad ni que vaya y junte $1 millón en una cena porque hizo un Friends and Family. No, a lo mejor es alguien que constante y calladamente, ahora en la Navidad, en esta época de Navidad, en los bazares de noviembre, Ujú. hay unas personas, unas mujeres, en los bazares mujeres, pero en todos lados hay emprendedoras Sí, que tiene unos proyectazos. increíbles y cosas que venden maravillosas y que generan muy bien y les va muy bien y están súper organizadas en sus redes y eso es también algo así puedes hacer a la par que otra cosa. Claro. Digo, no importa, lo que quiero decir es que no hay límite para hacer un proyecto y hacerlo bien, ¿no? Y a veces cuando estás en una empresa con toda esta infraestructura, como que se te olvida que eso es posible. Sí, y tienes toda la razón. Tú te hiciste en todo este tiempo de una serie de herramientas y de formas de trabajar que estás viendo que las puedes aplicar en otros campos Exacto. que probablemente con el mismo éxito o más, porque a final de cuentas solucionar problemas es una de tus especialidades. Entonces, pues en todos lados hay problemas. Sí, problemas, sí, tal cual, tal Y cual. tú sabes entrarle a la negociación y a convencer y a tener una postura y etcétera, pero también entiendes del mundo de los negocios y entonces también entiendes del mundo de canales de distribución y entiendes el mundo de qué le gusta o qué no le gusta a la gente y a final de cuentas eso opera prácticamente en todas las industrias. Entonces, qué gusto y qué buen mensaje el saber que toda tu experiencia la estás ahora explotando con una mira mucho más amplia que es el que ya no estés en un corporativo que a lo mejor pues, te obliga, y no es que sea malo, te obliga a tener la vista estrecha y aplicar tus herramientas en un campo muy reducido. Y ahora estás en un campo mucho más amplio usando las mismas herramientas.
Claro, claro. Así como tú ahora estás acá Exacto. con este gran trabajo que se ve maravilloso y increíble en nuestra alma mater. Sí. A lo mejor no te lo hubieras planteado. No, nunca. Yo subo hace unos años y hoy dices, qué bueno que hice ese cambio y mis habilidades de las que hablas están aquí con todos los chavos, ¿no? Con gente joven, Sí. en la náhuac y es como reinventarse y decir, ay, a lo mejor yo no me lo había propuesto, pero mira qué bien me ha salido esto porque cambiaste ese chip, ¿no? Exacto. O sea, es decir, oye, pues no sé de qué va, pero claro que puedo. Claro, ¿No? claro. Me encanta eso, me encanta. Sí, tal cual. Qué tal buena cual. onda. Oye, tenemos, antes de terminar, siempre tenemos una pregunta que es, yo antes decía era la más importante, pero no, la realidad es que es igual de importante que todas. Pero para algunos de la audiencia sí piensan que es la más importante. O la más difícil. No, no es difícil. Es, ¿cuáles son los mejores tacos de la Ciudad de México? Bueno, ¿qué creen? ¿Qué creen? Que yo no como carne. Ándale. Entonces, Primera que nos toca así. Es- ¿Pero qué? ¿Qué nos recomiendas? no, claro, es muy Cuando fácil. tienes así ganas de un antojo. No, es muy fácil. ¿Cómo se llaman estos tacos? Tienen todas las opciones vegetarianas. Están en Palmas. No. Los que están ahí subiendo palmas, Que en la madrugada Califa. están llenísimos. Eso, Califa. el Califa, exactamente. Ok. Entonces, no hay comparación. El Califa tiene de portobelo, solo de queso, tiene de flor, tiene los frijoles que también te los hacen. O sea, para alguien que es vegetariano o vegano, no es mi caso, pero también es recomendable. Ajá. Porque a veces es medio decepcionante que vas a los tacos y no hay nada. Sí, te echas tu tortilla con sal y salsa. Sí, y a veces de verdad dices quesadillas y las quesadillas te las quedan a deber. Wow. Oye, pero es un gran tip, o sea, saber que en el Califa, para quien no come carne, ahí tiene también muchas opciones. Sí, y como en la madrugada esa en especial, como que se llena muchísimo. Sí. Entonces es una gran opción. Ah, qué buena onda. Pues ahí la tenemos, ¿no? Una nueva opción dentro de todas las que nos habían dado, que es el taco sin carne, pero que también tiene su taquería. Sí, porque también hay taco de lechuga. Sí, pero por lo general le había yo. Sí. De hecho, cuando dijiste pensé, no, pero pues la lechuga va envolviendo Sí, carne. sí. Pero aquí hay de todo. Sí, hay de todo. Oye, Carmen, de verdad gracias. Un placer tenerte aquí en Comunicación 5.0. Te deseamos todo el éxito del mundo en en esta nueva etapa personal y profesional. Y sabes que esta es tu casa. Muchas gracias. Es un placer estar acá. Me encanta, Josu, que me inviten. Gracias. Gracias. Esto fue Comunicación 5.0. Nos vemos en la próxima. ¡Súper! Gracias por estar aquí. Comunicación 5.0 es para todos. Nos vemos en nuestra siguiente emisión.